Y vamos a contar un poco respecto de la dinámica del parcial, es la misma dinámica que la del parcial anterior, o sea, recuerden que va a haber alguna pregunta que tenga que ver con explicar un concepto y presentar un ejemplo, va a haber otra pregunta que tenga que ver con trazar alguna relación entre una perspectiva y un concepto, o entre dos conceptos, o entre dos ideas. Y va a haber otra pregunta que tenga que ver con analizar o los fragmentos de alguna de las películas o el dossier, ¿sí? Recuerden que esos ejemplos que van a tomar pueden ser tanto propios de la vida cotidiana, como dijeron, o bien ejemplos que estén en la materia. Siempre es, porque ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que ustedes puedan proyectar ahí los conceptos de la materia, puedan comprender, puedan poner en juego esa caja de herramientas, que hoy dijimos caja de herramientas, ¿sí? Y Julia en el último teórico también hablaba de caja de herramientas. Eso por un lado. Siempre algunas recomendaciones, traten de responder lo que se pide, ¿sí? Rescatar esa especificidad de los planteos que les estamos pidiendo en particular. Traten de presentar el ejemplo, pero a su vez analizarlo a la luz del concepto o del autor o de la perspectiva que están tratando, eso también es importante. Y recuerden esto, que esa idea de Gaby que siempre nos gusta, que es respecto de que el parcial sea autosuficiente, es decir, que alguien lea y comprenda y que realmente sienta que lo que está ahí es lo que se pidió. Entre el segundo parcial y la entrega del glosario hay una semana, tengan en cuenta eso, vuelvan. Una recomendación muy importante es que vuelvan siempre al programa, vuelvan siempre al cronograma. Volver al programa permite justamente volver a integrar, a volver a recuperar el sentido de la materia ahora que pasamos por las 6 unidades. Aclara ahí un montón de cuestiones respecto de la organización de la materia, pero además vuelven a comprender cuáles son los objetivos de cada unidad, cómo la materia está conectada, lo que estamos pidiendo. En ese mismo sentido, en el cronograma que está subido desde el primer día, está que el glosario va una semana después, ¿sí? Ustedes la semana que viene entregan el parcial y la semana siguiente entregan el glosario, ¿sí? Tienen una semana, pero insistimos con esto para aquellos que no estaban, ¿sí? Recuerden esto de que el glosario integra, no tiene ese sentido de que en una materia promocional se necesita una tercera nota, y en ese sentido el glosario ayuda a completar esa nota, ¿sí? Entonces, quiere decir que ustedes entregan la semana próxima el parcial y la siguiente tienen que entregar el glosario, porque nosotros no, el cuatrimestre termina la otra semana y nosotros tenemos que entregar las notas, no podemos dar más tiempo para el glosario. Entonces es una semana parcial, a la semana siguiente, los del miércoles el miércoles, los del jueves el jueves, hay que entregar el glosario porque a la otra semana nosotros ya tenemos que tener cerradas las planillas y las actas de cursada. Sí, falta una cosa más, Gaby. A la semana siguiente, además del glosario, si a alguien le fue mal o en el parcial, o sea, estamos hablando de menos de 4, ¿no? O tuvo alguna dificultad con el glosario, hay recuperatorio. Tengan en cuenta que solo se puede recuperar una instancia, o sea que a la semana siguiente de la entrega del glosario habrá recuperatorio o del segundo parcial o del glosario. Y con eso cerramos. Bueno, el primer ejemplo del dossier para trabajar es otras campanas, la aplicación para seguir medios alternativos, ¿sí? Entonces, a partir de esto es interesante pensar qué conceptos o qué concepto clave está presente en este artículo, ¿no? Que algunos lo trabajaron en práctico, ¿verdad? Otros no, pero sí nos permite trabajar un concepto clave que tiene que ver con el concepto de agenda, ¿sí? Y la agenda como un espacio de disputa, de tensión entre diferentes actores sociales, y también la agenda como un espacio de disputa de sentido, ¿no? Donde decimos, es lo mismo la agenda pública, la agenda mediática, es decir, aparecen varios conceptos en el texto de Aruguete, sobre todo en su primer capítulo, en realidad ese capítulo 7. ¿Recuerdan? Es decir, la idea de agenda
setting, que implica esto de el proceso de establecimiento de agenda, donde mayoritariamente ¿quiénes hacen ese proceso? ¿Quiénes realizan? Sobre todo los medios. Por eso la hipótesis fuerte acerca de la agenda es que los medios no nos dicen cómo pensar, pero sí sobre qué tenemos que pensar. Es decir, sobre qué significa que se da cobertura a ciertos fenómenos y no se da cobertura a otros fenómenos. Y eso implica ya un proceso de selección y jerarquización que incide respecto a ese establecimiento de agenda. Agenda setting, recuerden la agenda mediática, que no necesariamente es la pública, aunque hay una relación o un correlato fuerte. ¿Qué significa pensar en términos de agenda? Significa pensar que hay actores privilegiados en ese proceso de establecimiento de agenda. Recuerden también que Aroughete, cuando plantea todo eso, está pensando en diferentes factores, en diferentes momentos en ese establecimiento de la agenda, es decir, pensar, por ejemplo, que hay, primero los medios destacan ciertos eventos, después se subraya un tema, después ese tema se asocia a un paisaje y por último ese tema se replica, ¿sí? Es decir, esto está dando cuenta también de que no todos los medios tienen la misma incidencia, podríamos decir, respecto de la agenda. Esta es la problematización, una de las problematizaciones importantes de esta unidad, pensar esto, ¿no? Es decir, es lo mismo los medios masivos, comerciales, que en general ocupan un lugar importante o un lugar hegemónico que aquellos medios que representan otros sectores de la sociedad y que ocupan otro lugar y que intentan plantear, no necesariamente, pero en general, otro tipo de agenda. Esta es la pregunta. Por eso aparece esta idea de una aplicación para seguir medios alternativos, para incorporar otros temas en la agenda. Recuerden también que Aroughete habla de una agenda building, es decir, donde operan diferentes mediaciones como las instituciones, los periodistas mismos, el público mismo, es decir, como una serie de actores involucrados donde lo que se trabaja a partir de la idea de agenda building es sobre todo pensar una agenda construida a partir de la ciudadanía, de sus necesidades, a partir de los sectores, podríamos decir, subalternos. En ese sentido es que podríamos establecer una conexión con el lugar que ocupan los medios alternativos, es decir, ¿cuál es el sentido de los medios alternativos? Recuperar, diríamos, las voces que de alguna manera se encuentran subalternizadas dentro de los medios. Otra cosa importante, las etapas dentro del proceso de la agenda. ¿Recuerdan eso, no? Las etapas las mencionamos, pero además los factores que inciden. ¿Recuerdan? Fuentes externas, los propios medios de comunicación, los soportes técnicos, ahí entrarían las redes o los medios tradicionales, las restricciones propias del medio y su línea editorial. Y por otro lado también, diríamos, la posición particular de los periodistas, ideológica, podríamos decir, y por otro lado, cierta formación periodística que tiene que ver con el manejo de ciertos estilos periodísticos, géneros periodísticos. Todos estos factores inciden en ese establecimiento de la agenda. ¿Por qué nos detuvimos en este material del dossier? Primero, porque nos permite también conectar con la unidad 7, con la última unidad, perdón, que es la 10, ¿no? De Aroughete, que es sobre redes sociales, es decir, esta idea de que en este nuevo ecosistema mediático conviven tanto medios tradicionales como medios como las redes sociales, ¿no? Y que en todo caso hay que seguir investigando respecto de la agenda porque no necesariamente eso significa una transformación en la agenda, ¿sí? No obstante, se está planteando justamente la idea de cómo puede cambiar ese ecosistema, cómo puede cambiar potencialmente esa agenda, qué tipo de transformaciones se pueden dar,
y qué pasa con los receptores, que es el otro eje importante que está aquí presente, ¿no? Que lo hemos trabajado a partir de un autor como Barbero y que a su vez lo hemos recuperado a partir de pensar en esto de la agenda building, las redes, los medios alternativos. ¿Qué dice ahí el artículo que hemos tomado? Primero, la idea del software libre. Acá hay otro elemento interesante para pensar. Es decir, ¿recuerdan cuando hablamos de un capitalismo de vigilancia, donde las empresas de alguna manera quieren conocer acerca de nuestros gustos, de nuestras inclinaciones, porque justamente eso permite concebirnos como consumidores, como potenciales consumidores y podemos decir, indagar acerca de nuestro perfil? Bueno, en ese sentido, justamente la idea de software libre discute o disputa ese otro software que surgen, sobre todo de las empresas, ¿no? Por otro lado, miren lo que dice, ¿cómo se inició el proyecto? Dice, por una necesidad básica, nos queríamos informar y no sabíamos cómo, nunca fuimos de usar mucho las redes porque somos críticos de esas redes, ¿no? Por esto que planteamos, es decir, porque son plataformas de las grandes corporaciones en general. Intentábamos informando, entrando a algunos medios, sin embargo, había cosas que nos llegaban desde una campana, una versión. Detengámonos en esta idea, es decir, cómo la agenda implica, entonces dijimos, procesos de cobertura, que significa procesos de selección, de jerarquización, pero a su vez un modo de tratamiento particular respecto de esas temáticas, una versión, una mirada particular. Entonces, lo que está planteando el texto es que los medios alternativos presentan otra mirada que se contrapone con esa versión oficial o hegemónica respecto de cómo concebir esos temas de agenda. Es decir, la agenda incluye tanto la cobertura, la selección, como aspectos tales como la jerarquización y la modalidad de tratamiento de esos temas de la agenda, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene pensar desde los medios alternativos? Piensen desde el software libre, desde estos medios que proponen otro tipo de vínculo con el receptor, promueven la horizontalidad, la participación en algún aspecto, dan lugar a otros actores sociales más vinculados con sectores organizados de la sociedad, reclaman un lugar dentro de los medios, por eso la nueva ley y en toda América Latina las nuevas leyes de servicios de comunicación audiovisual otorgan una parte del espectro radioeléctrico, diríamos, de las licencias de radio y televisión a estos sectores organizados, a estas asociaciones sin fines de lucro. Lo cual nos permite pensar nuevamente en esta idea de la agenda como un proceso de construcción donde participan distintos actores, donde se da una disputa por el sentido, donde existen algunos medios que ocupan un lugar importante y no obstante esta idea de agenda building vinculada con, por ejemplo, esta app de medios alternativos, intenta disputar, intenta de alguna manera complejizar, complementar esa mirada o esa única versión que se puede presentar desde aquellos medios que inciden con mayor peso sobre una agenda, ¿sí? Porque esto es lo otro, pensar que no todos los medios tienen la misma incidencia. Ahí el texto plantea cómo hay medios que inciden incluso sobre otros, cómo esa agenda está vinculada con ciertos medios que ocupan un lugar importante. ¿Qué permite entonces, volvamos a esta idea de alternatividad, ¿no? Pensar, por un lado, en esos actores que reclaman un espacio, y por eso las regulaciones, diría Mastrini y Becerra, respecto de esto. Permite justamente disputar esos sentidos respecto de la agenda. ¿Qué más? Hay otro elemento, que es pensar desde una idea de agenda building vinculada
vinculada con la ciudadanía, que se preocupa por ese receptor y no por un receptor pasivo, sino que apela justamente a comprender esa capacidad crítica de un receptor que también puede incorporar dentro de esos temas de agenda aquellos que se encuentran más invisibilizados por los medios hegemónicos. Por último, para pensar y complementar otros conceptos que se desprenden de esta unidad, decíamos, tenemos por un lado el texto de Mastrini, hemos hablado de regulaciones, pero ¿por qué la existencia de esas regulaciones? ¿Por qué la preocupación por esas regulaciones, sobre todo en América Latina? Porque estamos pensando que en la historia planetaria, podríamos decir, es América Latina el lugar donde se da de manera muy fuerte estos procesos de concentración y de convergencia tecnológica. Por eso es muy interesante ese texto porque nos permite plantear un mapa, nos permite observar los distintos actores, nos permite pensar la relación entre medios, podríamos decir, tradicionales y grupos económicos vinculados con esos medios y aquellos grupos económicos o corporaciones vinculadas con las telecomunicaciones. Nos permite pensar que se legisla menos en cuestiones vinculadas con telecomunicaciones y más en cuestiones vinculadas con medios. Todo un tema, porque en Europa ahora se está discutiendo avanzar respecto de ciertas leyes que regulen, por ejemplo, el software libre, las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Estos intentos de regulación intentan poner justamente freno a estos procesos que llamamos de convergencia tecnológica y de concentración, es decir, esos grupos oligopólicos que van conformándose a partir de los 90, por ejemplo, en Argentina, y que se consolidan, sobre todo pensando en que el rol del Estado me sale débil, ¿no? Fue de poco control respecto, en toda América Latina, respecto de estos procesos. Sin embargo, estas regulaciones actuales intentan poner fin a estas cosas, poner fin o al menos freno, ¿sí? El final queda abierto, es decir, hay que seguir viendo qué es lo que ocurre respecto de esto, es decir, si esas regulaciones inciden, ponen en agenda cuestiones vinculadas con la importancia de otorgar, por ejemplo, la tercera parte de esas licencias a grupos organizados, a sectores de la sociedad civil, a medios y asociaciones sin fines de lucro. Y por otro lado, el otro eje que aparece importante a partir de pensar esto es la cuestión de la recepción. Hay ahí una preocupación por la recepción, ¿sí? Por una recepción que es crítica, que no es pasiva y que por lo tanto tiene la posibilidad de tener dos campanas implica justamente avanzar en ese tipo de recepción activa o crítica. Vamos a Barbero entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué concepto clave podría estar ahí presente en Barbero? Dejo un silencio por si, además de la idea de recepción, ¿no? Saben que se cumple 30 años de los medios a las mediaciones, van a ser justo lo podríamos subir como dato también o compartir en las comisiones, un homenaje a Barbero con algunos referentes latinoamericanos del campo de la comunicación, y bueno, es un homenaje que lo va a hacer el 19 de noviembre en la Universidad Andina. ¿Por qué, digamos, Barbero significa también un punto de inflexión? Por pensar ya no en términos de medios, sino este desplazamiento vinculado con las mediaciones, es decir, implica una ruptura más que un desplazamiento, podríamos decir también, porque ya no es el análisis centrado en lo ideológico y en las operaciones del emisor, sino la preocupación por la recepción, por un receptor que es activo, por un receptor que de alguna manera encuentra en los medios incluso un espacio de conformación de sus identidades. Y donde exactamente el receptor no es pasivo, no terminé de leer el chat, pero ahora voy a eso. Y la idea de mediación es muy importante para esto.
Es decir, no es que nos llega, cual teoría de la aguja hipodérmica, esos mensajes nos inoculan y nosotros no tenemos capacidad de réplica o respuesta, que plantearía la teoría de la aguja hipodérmica. Todo lo contrario, lo que se está planteando ahí es ese encuentro entre emisor y receptor, donde hay una serie de elementos que tiene el receptor que median en ese encuentro. ¿Cuáles son esos elementos? Desde diferentes instituciones, las propias competencias de los receptores, como comentaba Gaby en el teórico, recuerdo, las comunidades interpretativas, diferentes instituciones, la escuela, y en particular lo que plantea en ese capítulo que tomamos nosotros de Barbero habla de cotidianidad familiar, temporalidad social. Podríamos poner del hogar, ¿no? Temporalidad social y las competencias culturales. Es decir, esta idea de que el mensaje que nos llega de los medios no incide directamente frente a receptores pasivos, sino que por otro lado se ponen en juego nuestras propias competencias como sujetos en una, diríamos, sociedad y cultura determinada. Me voy a detener a mirar el chat porque surgieron algunas cuestiones. Tanto del parcial como del glosario están preguntando una semana, es decir, primero tienen el parcial, hoy, a partir de hoy se entrega la consigna, tienen una semana, después de eso se habilitan las tareas para que tengan una semana para el glosario. Es decir, dentro de 2 semanas se entregan el glosario, ¿sí? Bueno, mencionan una serie, la vamos a anotar, Years and Years, mencionan la idea de mediación, la idea de un receptor que no es pasivo, la idea de mediación con otras teorías. Lo que tienen que hacer en el glosario lo vamos a dedicar al teórico de la semana que viene, este tema, ¿no? Pero solo plantear que lo que se va a trabajar acá es un concepto, definición, ejemplificación y su importancia, ¿sí? Es eso lo que se pide. Después el recorrido ustedes lo eligen, pero estamos pidiendo esto. Recuerden que es como una integración. Y después es muy interesante los géneros, exactamente. La idea de género también es un espacio de mediación, ¿sí? Porque dice que el género opera entre las gramáticas de producción y las gramáticas o las condiciones de reconocimiento. Y la temporalidad social también, la idea de esa temporalidad que se ve modificada, se modifica el tiempo y el espacio a partir de la televisión, es decir, esa capacidad que tenemos los receptores, inclusive de identificar que se está en vivo, que no se está en vivo, que hay saltos temporales respecto, por ejemplo, a la narrativa de un film. Todo esto tiene que ver con nuestras competencias adquiridas a partir de la televisión. ¿Por qué? Porque de la televisión y de los medios, ¿no? Porque, ¿qué está haciendo en ese desplazamiento Barbero? Recuperando que los medios no son solo representantes, diríamos, de la ideología de la clase dominante, sino que, por otro lado, hay procesos de identificación de la cultura popular con esos medios. Es decir, por eso él analiza otra mediación o matriz cultural, que es el melodrama, para decir que ese melodrama se recrea no solo en la literatura de folletín de la prensa, sino también, por ejemplo, en las telenovelas y algunas series que ponen en juego esos elementos identificatorios, esos procesos de identidad latinoamericana en particular vinculada con la cultura popular. Acá pregunta... Evita, sí. te dejo respirar un poquito porque me interesa mucho unir la pregunta, el comentario de Mónica y de Manuela respecto de 1984 y agenda setting y biopoder, ¿no? Tampoco la idea de la materia es que ustedes se queden con una idea maquiavélica de que los medios, digo porque 1984 es como una dura realidad extrema. Justamente lo que esta unidad y la unidad 5 nos están proponiendo, o queremos proponerles nosotros, es
complejizar esta trama, porque creemos firmemente que no existe la inoculación ni el poder absoluto de los medios o de un Estado que pueda regular absolutamente y desde un aspecto negativo la vida social. Ahora bien, esto no quiere decir que propongamos una lectura ingenua de aquello que circula a través de la industria cultural, del aparato mediático, o sea, ni tanto ni tampoco, ni es biopoder para control de las masas, pero tampoco podemos ser ingenuos frente a el poder que el discurso mediático y la organización social tiene sobre aquellos temas y aquellos temas que de algún modo contribuyen a los modos de pensamiento y de acción de una sociedad, ¿no? Como que nos preocuparía que nos fuéramos de esta cursada con una visión maquiavélica, porque eso va a impedir pensar la complejidad y en términos de la unidad 1, pensar cómo todos estos procesos de establecimiento de agenda, de construcción de mecanismos de biopoder y demás, tienen que ver con el funcionamiento de la hegemonía, que puede ser alterado, puede ser dinamizado, o sea, pensarlo desde la dinámica y desde lo procesual de cada una de estas cosas, ¿no? Son interesantes los ejemplos, por supuesto que 1984 es súper interesante, pero se entiende, ¿no? Nuestra idea es poder complejizar el escenario, no pensar lo que hay un poder malicioso desde los medios, porque los medios son instituciones sociales que fueron creadas, que son disfrutables, las redes sociales, o sea, hay que pensarlo en esa complejidad, ¿no? ¿Qué sucede con medios y redes que son tan amigables, amistosas, y que de algún modo imponen condiciones, imponen valores, desde tradiciones selectivas? Entonces, pensarlo en ese proceso, no desde lo maquiavélico, ¿no? Me parece bien cerrar la unidad con el planteo de Gaby, ¿no? Es decir, compensar no en términos de aguja hipodérmica, sino la idea de un receptor activo. Por supuesto que hay una imagen ahí de la unidad 5 y del biopoder que está vinculada con ese 1984, si se lo quiere, ¿no? Pero justamente el sentido de la unidad 4 es recuperar esta tensión, es decir, esta idea de que esa agenda se construye colectivamente con la presencia de esos distintos actores, esas disputas y esas tensiones, ¿sí? ¿Hasta acá llegamos bien con la unidad 4? La cotidianidad familiar, me están preguntando. No voy a poner Gaby, cualquier cosa, seguí el chat, porque cuando lo pongo es que se me empieza a trabar. Cotidianidad familiar. ¿Qué es la cotidianidad familiar? Es pensar, por ejemplo, justamente el hogar, el lugar donde uno vive, con las personas con quien uno comparte la cotidianidad. Vamos a ampliar el concepto de familia porque desde la unidad 6 también podemos pensar desde ahí. Pero esa cotidianeidad, justamente, implica un proceso de mediación. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo clave. Yo estoy con, no sé, con quien vivo, ¿sí? Y discuto con alguien que convive conmigo respecto de por qué están diciendo eso. No me gusta la pregunta que está haciendo tal periodista en este momento. No pudo repreguntar. Eso es una actividad de mediación, es decir, apelar a un receptor activo que hace algo, pero que a su vez esa cotidianidad familiar está incidiendo en esa lectura, porque no estoy sola, estoy compartiendo con alguien más que también está opinando y estamos discutiendo a partir de, por ejemplo, decir, no me gustó el final, me encanta lo que está planteando, etcétera, ¿sí? La temporalidad social responde a esto, a esta idea de el tiempo, podríamos decir, estoy pensando cómo se modifica esa concepción del tiempo, dice él, a partir de los medios. Es decir, la capacidad, ¿qué competencia desarrollamos quienes, por ejemplo, vemos cine y un tipo de narrativa particular del cine o de las series? Comprendemos que si hay una primera locación o una primera escena que es en la calle y alguien está yendo a trabajar y después hay alguien que está en el trabajo, en otra escena,
significa que ahí hubo una hora de viaje donde llegó, pero esa hora no se reproduce. Es decir, hay una temporalidad instaurada por la televisión que hace que nosotros tengamos competencias sobre eso. Que es un ejemplo que por afuera nos permite articular las distintas unidades. Que es el caso de Chile. ¿Se escucha bien, no? Bien. Es el caso de Chile y el plebiscito, el referéndum para la reforma de la Constitución. Recuerden que desde hace un año se da este proceso de reclamos y de protestas y de luchas en Chile por reformar la Constitución, pero además hay una crítica fuerte al neoliberalismo. Vamos a la otra, si quieres, Gaby. En ese proceso tuvieron un rol muy importante los jóvenes, tuvo un lugar importante los movimientos estudiantiles. ¿Y cuál fue el rol? Vamos a pensarlo desde la unidad 4. Tuvo un rol de justamente alterar esa agenda, cuestionar esa agenda, cuestionar el neoliberalismo, esa sociedad de control descrita en términos de Deleuze, donde la lógica de la empresa aparecía fuerte. Desde ahí es que vamos a pensar sobre todo el rol de algunos colectivos artísticos, ejemplos de activismos artísticos, de colectivos fotográficos que intentan imponer otra agenda, es decir, que intentan plantear esta idea de que Chile despertó, de que Chile renace, de que Chile está pensando desde otra agenda, podríamos decir, ¿no? Es decir, tuvieron un rol importante como elementos, podríamos decir, de contrainformación, aquellos colectivos artísticos y fotográficos, los grupos de fotógrafos de prensa tuvieron un rol importante en tratar de instalar una agenda vinculada no con una agenda de los grandes medios, sino con la agenda de los movimientos sociales, de los grupos organizados, de los grupos movilizados, ¿sí? Es decir, cómo estos colectivos fotográficos, por ejemplo, el colectivo Delight Labo, intentaron imponer otra agenda. Esas proyecciones que veían que decía Chile renace, Chile despertó, etc., son proyecciones en una torre telefónica que simboliza ese triunfo, diríamos, de la urbanización y del neoliberalismo. Es una torre telefónica, una de las más altas, y se elige ahí proyectar. Esa torre está cercana a la Plaza de la Dignidad o Plaza Baquedano en Chile, ahora vuelta a nominar como Plaza de la Dignidad, y justamente se intenta visibilizar o plantear otra agenda a partir de, diríamos, de mensajes clave, eficaces, cortos, pero con mucha significatividad, pensando en qué se empieza a discutir, qué es la agenda que están planteando estos movimientos sociales, vinculadas con esta idea de despertar, de pensar un nuevo país, o pensar esta reforma de la Constitución, en un contexto de neoliberalismo. Acá viene trazar un poco la relación con la unidad 5, es decir, cómo estos colectivos fotográficos, o estos colectivos de contrainformación, o colectivos artísticos, intentan poner en escena otros temas, ¿sí? Dentro de la agenda, y plantear la idea de agenda como una disputa. Es interesante esa foto de la Plaza Baquedano con el caballo, porque una es de hace un año y la otra es de hace una semana, cuando fue el plebiscito, ¿no? Entonces, cobró mucha significatividad, y si ustedes ven una foto ampliada de esa plaza, van a ver el edificio telefónico que mostraba antes, ¿no? Y por otro lado, quiero detenerme, Gaby, en la de la nota periodística, que esta es más nueva, la de arriba de todo, esa. Chile festeja el fin de la Constitución de Pinochet. Primero, trajimos esta que es una nota, simplemente la nota y el copete, ¿no? Pero es de Indymedia. ¿Recuerdan que habíamos trabajado otros ejemplos de Indymedia, como aquellas agencias alternativas de noticia que presentan otro tipo de agenda o disputan ese sentido de la agenda hegemónica?
Y por otro lado, miren cómo titula además, ¿no? Es decir, toda la crítica a una constitución que había sido de la dictadura. Y miren la Plaza Baquedano, la Plaza de la Dignidad. Atrás el edificio telefónico con una nueva, digamos, proyección del grupo que se llama The Light Lab, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también el rol de muchos movimientos y colectivos estudiantiles, también muy importantes, de fotógrafos, habíamos dicho, que lo que discuten o pelean o ponen en la agenda es los estragos, digamos, las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? De la imposición de ese modelo neoliberal. Y ahí podríamos relacionar con la unidad 5 y con el planteo de Deleuze. Tomo también un comentario de un grupo, Vitrina Distópica. Tinta Limón les hizo una serie de entrevistas y ahí analizan por qué se da todo este proceso desde hace un año en Chile, dicen. Y comentan, hay una privatización total de la vida, hay un sistema masivo de endeudamiento, los bancos y financieras, cada uno ofrece su tarjeta de crédito, las farmacias tienen su tarjeta de crédito, los supermercados tienen otras, hay miles de líneas de endeudamiento, una flexibilidad muy grande y ante este problema la única respuesta es más endeudamiento, una forma cada vez más fácil de hipotecarnos. Y desde ahí justamente dice que hay un proceso de toma de conciencia de esa situación que genera todo este proceso, ¿no? Es decir, la idea de agenda, pero a su vez la idea de la sociedad de control, donde el neoliberalismo se instala como un nuevo régimen de poder y desde ahí transforma nuestras propias subjetividades. Por supuesto que Foucault también podría plantear que allí donde hay poder o esos regímenes de poder implican también elementos de resistencia. También podríamos pensarlo desde esa posibilidad. Al dossier de la Unidad 5, Natalia Suazo, sobre las políticas tecnológicas en tiempo de pandemia. Acá, bueno, ubicándonos en la Unidad 5, podríamos pensarla dentro de esas tecnologías de modulación dentro de la sociedad de control. Y aparece la idea de capitalismo de vigilancia, que es otra cuestión que nos interesa pensar. Es decir, estas tres últimas unidades, las tres nos ubican dentro de esta problematización de cómo comprender y abordar y generar condiciones de inteligibilidad del capitalismo, cómo comprender ese capitalismo contemporáneo, con estos procesos que decimos de concentración, donde los medios tienen un lugar importante, donde las redes tienen un lugar importante y donde aparece esta idea de sociedad de control, ¿sí? Es decir, ¿qué rasgos tiene esta sociedad de control? Primero, decíamos, acá lo que se comenta es el uso de los datos personales, es decir, la idea de un capitalismo de vigilancia, el ejemplo de Snowden. ¿Vieron la película de Snowden? Muy interesante, recomendable también. Bueno, y a partir de ahí lo que dice es, lo que plantea es cómo esta aplicación se transforma en una tecnología dentro de esa sociedad de control, ¿no? ¿Qué rasgos plantea Deleuze respecto de la sociedad de control? Plantea, por un lado, el marketing y la publicidad como aparatos normalizadores, como elementos normalizadores. ¿Qué rasgo asume el neoliberalismo? Esta idea de responsabilizar al Estado, transferir a las personas las responsabilidades. Recuerden esta idea de modulación, es decir, esas técnicas de control a cielo abierto. Creo que la película se llama Snowden, sí. Por otro lado, esas técnicas de control operan molecularmente. Hay tecnologías que forman parte del cuerpo, ¿sí? Desde píldoras hasta chips, hasta marcapasos, ¿sí? Que están completamente digitalizados. Pensaba en la medicina molecular, ¿no? Es decir, la idea de que ese poder no es solo externo, sino que se ingiere. Por eso la
los datos, las informaciones, información emocional, cognitiva, la biometría, las tarjetas. ¿Vieron cómo decían, nos rebelamos contra las tarjetas en todos lados? Bueno, esto tiene que ver con esos datos biométricos, con ese sistema en red que se plantea desde esta sociedad de control, un capitalismo de vigilancia. Alguien mencionó de Social Dilemma también, es un ejemplo muy interesante, ¿sí? El dilema social, vamos a decir. También lo pusimos nosotros en la ficha porque lo charlamos en alguno de los teóricos, y la idea de modulación interna, que es diferente a una modulación externa, es decir, la idea de esas tecnologías que forman parte de nuestro interior. Ya que estamos con esto, podríamos pensar también en términos de biopolítica, ¿recuerdan? Es decir, ahí pensar en términos macro, ese poder, cómo se ejerce. Eva, ahí María pregunta, ¿sería correcto decir que en las técnicas del biopoder se articulan técnicas disciplinarias y técnicas biopolíticas? Control sobre el cuerpo individual y control sobre las poblaciones. Está excelente, porque además, lo otro que me olvidé decir y que es muy importante, es que tenemos que pensar la coexistencia como de estas diferentes caracterizaciones que hacen tanto Foucault como Deleuze. Por supuesto que hay una historización, pero también podemos plantear la coexistencia de estos elementos, de tanto, diríamos, biopolíticos, como vinculados con la sociedad de control, como con la anatomopolítica, es decir, ese control sobre el cuerpo, pero a su vez esos controles poblacionales, y a su vez la idea de esas tecnologías de modulación características de la sociedad de control. También la biopolítica podemos ubicarla para hablar del neoliberalismo, ¿sí? Recuerden ese poder disciplinario, entonces la anatomopolítica sobre el cuerpo, la biopolítica sobre la población, vinculado incluso con tasas de natalidad, con políticas de seguridad social, como la aplicación Cuidar, ¿sí? ¿Qué otro elemento nos plantea Foucault? Ahora fuimos a Foucault, la sexualidad, esto para relacionar con la Unión 6, como un territorio privilegiado para el poder, la idea de esos dispositivos de sexualidad. Por supuesto que en la Unidad 6, Butler va a retomar esto, pero el énfasis o su desarrollo va a ser en relación con la idea de género, que no estaba tan desarrollada en Foucault, es decir, tomar a Foucault para desarrollar esa teoría de género que nosotros decimos es un giro copernicano, ¿sí? Entonces decimos anatomopolítica, biopolítica, por otro lado sociedad de control, y la idea del racismo como parte de esa biopolítica. Esa idea de hacer una forma de clasificación biológica de la población, inclusive la preocupación por ese racismo de Estado, y podríamos decir que está presente la teoría de la evolución de Darwin ahí, ¿no? En ese racismo. Piensen cuando ese racismo de Estado, un ejemplo tenemos al nazismo, ¿no? Que ejerció ese derecho soberano a matar, muchas veces ese dejar morir está vinculado con el abandono de poblaciones vulnerables, el biopoder vinculado con políticas eugenésicas, es decir, de selección, y que está también ese racismo ustedes mencionaban, Black Lives Matter, como, diríamos, una respuesta a ese racismo y a ese racismo de Estado, ¿no? Que podemos encontrar actualmente distintos ejemplos. Ahí Gabriela plantea algo que es bien de agenda pública en este momento, mezclando todas las unidades, que tiene que ver con, dice, cuando la profe dijo lo de los chips y las vacunas, ¿eso estaría comprendido dentro de sociedad de control? Y aquí retomo nuevamente lo de la visión maquiavélica.
y digo que es de súper agenda porque la discusión es si nos vamos a poner la vacuna rusa y nos vamos a volver todos comunistas o si no nos vamos a poner la vacuna rusa y vamos a tener todos coronavirus con el riesgo de muerte. Es sociedad de control. Bueno, uno podría pensar que las campañas de vacunación obligatorias son parte de la sociedad de control o disciplinaria, pero también tiene que ver con esto de cuidar a las poblaciones, o sea, no, si alguien va a poner eso como, la idea es que ustedes puedan pensarlo y justificar por qué sería sociedad de control. Hay una parte de la sociedad que cree que claramente vacunarse tiene que ver con el control social, y entonces son esos movimientos antivacunas, mi libertad es libre y yo soy, ahora bien, la libertad es libre hasta que yo me enfermo y contagio a todo mi contexto y nos terminamos todos muriendo. Entonces, hay una discusión ahí, Gabriela, no te podemos decir, sí, es sociedad de control. Hay algo de sociedad de control, pero también hay algo de cuidado de las poblaciones y de salud social, y es complejo como proceso, ¿se entiende? No se resuelve diciendo es sociedad de control vacunarse, porque no es solo sociedad de control. ¿Hay algo de eso? Sí, por supuesto, hay algo de disciplinamiento, hay algo de control, de orden social, pero también podríamos pensar que hay algo de evolución de la ciencia, cuidado de la humanidad, cuidado de la gente. Entonces, ahí es la complejidad de los fenómenos sociales. Hay algo interesante que surge a partir de esto, que es que cuando ustedes traten de explicar, fundamenten siempre. Es decir, si hablamos de caja de herramientas, es porque a veces vamos a poder arreglar algunas cosas y otras veces no nos va a alcanzar con una sola herramienta, ¿sí? Entonces, traten de pensar en ese sentido cómo permiten algunos conceptos arrojar luz. Para María, que dice, en realidad es una discusión filosófica, por supuesto, y también es una discusión ideológica, como estamos viendo en este momento, si prendemos la tele o escuchamos la radio. Es claramente algo ideológico que tiene que ver con lo filosófico, que tiene que ver con lo ético, que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con el hábitus, de acuerdo a Bourdieu, que tiene que ver con un sinnúmero de razones, y que por eso es interesante discutirlo o tematizarlo, por ejemplo, en espacios académicos como este, para que empecemos a pensar algo que si no se naturaliza como que es control, o no, es mi libertad, o sea, es complejizarlo, no para que ustedes piensen lo mismo que pensamos nosotros, pero sí para que podamos pensarlo y desnaturalizarlo, porque esto es parte de lo que se construye desde la agenda como el sentido común, es control. Bueno, es control. ¿Por qué será control o por qué no lo será? Detenerse, generar ese extrañamiento que decíamos en la unidad de industria cultural, que frente a estos que se nos impone como sentido común, y empezar a pensarlo, a desnaturalizarlo y a encontrarle ciertas razones y ciertas sin razones. Bien, y vuelvo a los conceptos, porque sigo pensando respecto de esto, porque sí hay para proyectar algunos elementos, no obstante, es decir, es muy interesante el planteo de Gaby porque nos abre a decir no nos encorsetemos frente a algunas conceptualizaciones. Ahora bien, pensemos también en algunas conceptualizaciones. Por un lado, la idea de hacer vivir, pienso en que está ahí presente, ¿no? En las vacunas y digamos, y en cualquier técnica, podríamos decir, de control poblacional. Es decir, en estas cuestiones se cruzan elementos que tienen que ver con esa modulación, también con elementos que tienen que ver con la biopolítica, es decir, con ese control de las masas a partir de políticas de seguridad social y tasas de natalidad. Y por otro lado, la idea que aparece en Foucault de hacer vivir. Es decir, cómo se cruzan estos distintos elementos. Por supuesto que no estamos acotando ahí su análisis, pero sí estamos tratando de proyectar tanto la idea de biopoder y control sobre la población, como la idea de técnicas de modulación, como la idea de justamente ese hacer vivir y dejar morir, ¿no? Como un rasgo que está presente sobre todo dentro del régimen biopolítico. Que miren cómo se relaciona con la unidad 6 cuando se habla de régimen biopolítico y se menciona
la cuestión del extractivismo, y el extractivismo ampliado como una lógica de acumulación del capitalismo, ¿sí? Interesante también pensar estas técnicas de cuidado desde Foucault también. Por supuesto, pensando complejamente y tratando de justamente pensar estas tensiones que están presentes en los fenómenos. Por eso, la última recomendación, justifiquen a partir de los conceptos y tomen esa caja de herramientas, ¿sí? Creo que con esto hemos trabajado todos los conceptos de la unidad 5. ¿Vamos bien? ¿Algún otro comentario? Pasamos a la unidad 6. Algunos trabajaron esto en su comisión, ¿verdad? Trabajaron con antiprincesas, bueno, teníamos otros dos, pero yo siempre tratamos de elegir aquellos que no trabajamos tanto en teóricos. Este ni lo mencionamos, los otros dos, el archivo de la memoria trans y el otro material lo habíamos trabajado en teórico, así que hoy nos vamos a dedicar el material de las violencias, ¿no? El otro que habíamos trabajado contra los pueblos indígenas. Hoy vamos a trabajar con antiprincesas, porque la idea de antiprincesa, ¿no? Es decir, la idea de cuestionar, digamos, cierta matriz vinculada con lo patriarcal, ¿sí? Eso por un lado. Pero, por otro lado, miren lo que dice la mexicana Frida Kahlo, la chilena Violeta Parra, Juana Zurduy, miren la Liga Antiprincesas, quienes están ahí, ¿sí? Es decir, desde Bartolina Sisa, referentes aymaras, referentes populares, referentes vinculadas con mujeres indígenas, mujeres que formaron parte de los ejércitos, por ejemplo, María Remedios del Valle o Martina Chapanay, es decir, una serie de, justamente, de mujeres que rompieron con esos cánones patriarcales de su época. Entonces, desde ahí es interesante pensar en esas rupturas, ¿no? Y esa recuperación de una editorial, de una pequeña editorial, que intenta, diríamos, tener algunos elementos particulares que se diferencien de la lógica, podríamos decir, de las grandes editoriales. Pero además hay otro elemento, si nosotros hablamos de Micaela Bastidas, o de María Remedios del Valle, estamos hablando de un feminismo latinoamericano, ¿sí? Es decir, el texto de Gago nos plantea justamente esa idea de cuerpo-territorio como un espacio que da cuenta de dos procesos de domesticación y de colonización, y a su vez da cuenta de esas luchas que cuestionan esos procesos que son producto de un régimen biopolítico vinculado con el extractivismo. Ese extractivismo tiene que ver con el saqueo del cuerpo de la mujer, el saqueo del territorio, pero a su vez tiene que ver con extracción de otros elementos en la sociedad, en el capitalismo contemporáneo. Extracción de información, por ejemplo, la lógica algorítmica, la lógica financiera, la lógica inmobiliaria de usurpación de tierras en lugares urbanos, suburbanos, la lógica, además de la lógica del saqueo de territorios rurales. Esto tiene que ver justamente con un régimen biopolítico. Es muy interesante este concepto de cuerpo-territorio, que se lo hace desde una mirada de los feminismos latinoamericanos. Y digo feminismos con S, porque siempre estamos planteando la idea de que, así como no hay un significante único de mujer, esto nos habilita a pensar estas teorías de género que hemos pensado, tampoco hay que hablar de un solo feminismo, sino de feminismos que confluyen y que esa idea de cuerpo-territorio da cuenta, además de ese proceso de explotación y saqueo, también de esas luchas que cuestionan esa explotación y ese saqueo desde
lideresas latinoamericanas, desde América Latina, desde la interseccionalidad de las luchas, porque si hay algo que está presente en las teorías feministas y en las discusiones de los feminismos, es cómo dar cuenta de diferentes condiciones de opresión, donde se incluyen a las mujeres, pero también se incluyen otros sujetos políticos y otras identidades. Y esas identidades están dadas tanto por el género como por la etnia, como por elementos étnicos, de raza, de clase. Es decir, cómo esos feminismos que comienzan a partir de esta discusión de la interseccionalidad de las luchas o de la tercera ola, y a partir de ahí en adelante, hasta llegar a la actualidad de estos feminismos latinoamericanos, discuten con un concepto universal de mujer, incorporan esta idea de interseccionalidad de las luchas, de incluir diferentes tipos de opresión, discuten con un feminismo que estaba vinculado con una mujer particular, blanca, de una determinada clase social, ilustrada, y están incorporando otras dimensiones de esas luchas. Por eso ubicamos dentro de estas discusiones este feminismo o estos feminismos latinoamericanos que describe Gago. Muy interesante para pensar. Sé que fueron surgiendo en las comisiones algunos ejemplos también para pensar. Nosotros pusimos el ejemplo de Berta Cáceres, de ciertas experiencias de mapeo colectivo respecto del monocultivo y las consecuencias que trae sobre la tierra eso. Y volviendo, todo esto para contextualizar respecto de que este proyecto de princesas lo podemos ubicar dentro de esos feminismos latinoamericanos, ¿no? Recuperar esas identidades invisibilizadas, esas subalternidades poco nombradas, incluso en nuestra historia. Y por otro lado, también pensar, por supuesto, en esta discusión, esta disputa respecto y este cuestionamiento respecto del patriarcado, pero puede plantearse otro ejemplo acá, otro concepto, cuando se habla de que en realidad disputa o discute con esa mirada que viene de los cuentos, aunque dicen no queremos desterrar eso, porque eso sería presentarlo desde una lógica insurreccional o invertida. No es dar vuelta una cosa por otra, es contemplar las múltiples identidades, incorporar ahí esas múltiples identidades. Insistimos que esas identidades están conformadas por el género y por otros elementos condicionantes que tienen que ver con la raza, con lo étnico, con la clase social, ¿sí? Y por otro lado, pensar entonces en esos cuentos, y ahí son un ejemplo, lo que sí nos permite es pensar en el ejemplo de la performatividad del género. ¿Qué era la performatividad? ¿Recuerdan? Una performance tiene que ver con una actuación particular, con determinados gestos que asumimos, determinada visualidad, determinado modo de vincularnos, determinados hasta modos de caminar, de experimentar nuestra cotidianidad, que tienen que ver con esa performatividad del género. Que para Butler eso se encuentra encarnado dentro de una matriz heteronormativa, binaria, obligatoria, que implica imponer ciertas normas y concebir a quienes no entran dentro de esa norma como desviados. Es decir, la primera operación que hace Butler en estas teorías, en este intento de problematizar acerca de las teorías queer, es plantear o cuestionar esa idea de desvío, porque esa idea de desvío solo es posible dentro de una matriz heteronormativa, binaria y obligatoria que se ha impuesto. ¿Qué significa la idea de performatividad? Voy relacionando y pero vuelvo. La idea de performatividad tiene que ver con esa performance, gestos, actuaciones, actos de habla, enunciados, normas que son impuestas, pero que nos obligan o que nos hacen actuar. Y dentro de esa actuación, la importancia de la performatividad, por eso Butler no dice, no es tanto performance,
porque es un acto aislado, sino performatividad, porque implica una actuación reiterada y obligatoria, ¿sí? Es decir, la idea de justamente pensar en términos de actuación reiterada y obligatoria. Lo que tienen que relacionar con Butler es esto, es sobre todo abordar desde el cuestionamiento al patriarcado. Butler va a decir que no existe un patriarcado universal, ni una idea de mujer universal, y por otro lado la idea de performatividad. Esos cuentos implican o nos hablan de una performatividad del género, un tipo de historia, cómo termina, qué lugar ocupan esas princesas dentro de esos cuentos, cómo actúan, cómo hablan, cómo desean. ¿Recuerdan esta alineación entre sexo, género, deseo dentro de la heteronormatividad? Me identifico con un género, deseo a alguien del sexo opuesto, del género opuesto. No se contemplan desde ahí ningún tipo de disidencias u otras identidades y responden sobre todo a performatividades que tienen que ver con encarnar ese ideal de feminidad y masculinidad dentro de esa lógica heteronormativa y binaria. Entonces, piensen los cuentos como un ejemplo clave de performatividad, actuar, hablar, desear, dentro de una heteronormatividad binaria obligatoria, dentro de esa matriz, que justamente Antiprincesas cuestiona esa propia performatividad, recupera algunas historias de mujeres que no responden a esa performatividad o esa encarnación del género dentro de ese esquema heteronormativo. Por supuesto que es interesante que el artículo dice, no queremos desterrar a las princesas. Lo que queremos pensar, o porque sería invertir dualistamente, lo que queremos pensar es nuestras múltiples identidades, mostrar otros modelos. ¿Qué diría Butler? Incluir todos los cuerpos, no solo los que están visibilizados por ese sistema heteronormativo y binario, dentro de esa lógica binaria, ¿sí? Es decir, visibilizar también aquellos cuerpos que están excluidos por esa norma. Porque, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias trae? Y lo dice Butler en términos tanto como académica como activista. La consecuencia de esa invisibilización de la existencia de esos cuerpos en las sombras tiene que ver con justamente concebir, no solo invisibilizar, también perseguir, también aplicar allí la violencia, también criminalizar, también estigmatizar, también construir lo trans solo desde la prensa amarilla o que aparezca visibilizado solo desde ahí, o desde las notas policiales como ocurría en los 80, y por eso el archivo de la memoria trans implica un acto de desencialización de esas normas de género. Ahí quiero decir, cuando Butler habla de sustancia o esencia y apariencia, ubiquémoslo, toma elementos de la filosofía, toma elementos del marxismo, por eso menciona Marx, lo real, lo aparente, o la esencia y la apariencia, la metafísica de la sustancia que menciona, etc. Ubíquenlo como dentro de este intento de comprensión de Butler, que tiene que ver con pensar que existen géneros o identidades sexogenéricas más reales que otras. Justamente Butler va a discutir con esa idea, ¿sí? Desde ahí. Sobre todo eso, van a ver que toma a Irigaray, retoma algunas teóricas feministas de la segunda ola, de la década del 60, retoma a Simone de Beauvoir de la década del 60 también, con la idea de no se nace mujer, pero sin embargo recupera algunos elementos, pero reformula en el sentido de ya no pensar dentro de esa idea binaria heteronormativa, sino pensar con la misma jerarquía, este es el giro copernicano. Pensar en incluir y visibilizar esas múltiples identidades de género o identidades sexogenéricas. ¿Qué implicancias tiene esta
esta teoría queer, ¿no? Que está bien desarrollando en la ficha. Se entendió, ¿no? Es decir, ella va a hacer referencia a la metafísica, a Irigaray, a Kristeva, a Beauvoir. A nosotros nos interesa que lo retoma para tomar algunos elementos que tienen que ver con algunas cuestiones clave que desarrollan. ¿Cuáles son? Una la dijimos. Tiene que ver con esta discusión respecto de esa alineación entre sexo, género y deseo dentro de una matriz heteronormativa. No existe tal alineación. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con esa... Hasta ese momento, piensa en el giro copernicano que significó esto. Hasta ese momento, todos los feminismos se estaban planteando desde otra mirada, diríamos, heteronormativa, heteronormada, y lo que incorpora esta teoría queer, que recupera incluso el insulto, pero como en clave de orgullo, como una recuperación política de la idea de lo queer. ¿Qué es lo que incorpora como nuevo, digamos? La idea de que hasta ese momento se concebía que el sexo era lo natural y el género era lo construido culturalmente. ¿Qué implicancias tenía esto? Que solamente se podía pensar que cuando alguien nace con cierta genitalidad, eso implica determinada identidad de género, culturalmente. Lo que está planteando Butler es que no existe tal conexión, no existe el género como la interpretación cultural del sexo, sino que todo lo contrario, esa diferenciación ha tendido justamente a ubicar, a imponernos cierta performatividad de género que deja de lado todas aquellas identidades o, entre muy comillas, lo que ella cuestiona, que es la idea de conductas desviadas, como si se pudiera pensar que hay conductas normativizadas y conductas que son desviadas, es decir, cuando en realidad la teoría queer, ¿qué hace? Visibiliza esas múltiples identidades, incorpora esas múltiples identidades. ¿Qué implicancias tiene este elemento? Primero esto, la posibilidad de nombrar, de generar condiciones de inteligibilidad, que permite que, sobre todo, permite no vulnerabilizar, no generar condiciones de desigualdad sexogenérica. Por otro lado, esto significa también pensar y cuestionar la idea de mujer como algo universal, homogéneo, donde solo entran las mujeres y no entran, por ejemplo, otras identidades vinculadas con, por ejemplo, estas disidencias sexogenéricas. No existe ese significante universal respecto de esa categoría de mujer. Se está cuestionando desde esta idea también. Y el otro elemento que ya mencionamos como clave dentro de Butler es la idea de performatividad del género. El género es performativo porque nos obliga a repetir esos rituales, esos actos, por eso ella dice, es la repetición ritualizada. ¿Sí? Ya no lo hacemos en forma consciente. Lo hacemos, obviamente, inmersos dentro de esa matriz heteronormativa, binaria y obligatoria. Pero ¿a qué apunta la teoría de Butler? A desesencializar justamente la categoría de mujer, la idea de sexo y género como algo, el sexo natural y el género cultural. En todo caso, ambos están atravesados por una construcción discursiva, por imaginarios. Ambos son culturales. Esta es, digamos, una definición clave y que por eso se dice es un giro, hay un antes y un después, porque habilita justamente a pensar, pero en la misma, diríamos, jerarquía y desde el mismo estatuto, no algo más real o menos real, algo más verdadero o menos verdadero, habilita a pensar esas múltiples identidades. Tiene una consecuencia política, que es lo que le interesa a Butler. La consecuencia política es que no haya más cuerpos vulnerabilizados, en las sombras, invisibilizados, sino que el posibilitar, nombrar y dar condiciones de inteligibilidad ayuda a luchar contra la patologización, por ejemplo, de las personas trans, de la homosexualidad, ayuda a justamente luchar contra las violencias y estigmatizaciones
que se dan contra aquellos cuerpos que se ubican por fuera de esa heteronormatividad, y comprender sobre todo esto, que no se trata de patologías. La OMS lo incorporó ahora, hace unos años, la idea de no pensar en términos de patología esas múltiples identidades, y cuestionar ese sistema heteronormativo que nos obliga a generar esta performatividad de género entendida como actos reiterados, obligatorios dentro de esa matriz heterosexual, ¿sí? Que divide, que binariza natural, cultural, cuestiona todos esos binarismos, hetero, no hetero, ¿sí? Naturaleza, cultura. Entonces, justamente está cuestionando esos binarismos. Ahí voy un poco con eso, me olvidaba que también tenemos el texto muy breve, es para introducir a la problemática de Mauro Cabral, ¿sí? Que es la distinción entre los cis, entre la cis heteronormatividad y entre los cis y lo trans, ¿no? Así como Butler cuestiona la heteronormatividad, tienen ahí el audio de la profesora Fernanda Carvajal, diríamos, los estudios trans cuestionan la cis heteronormatividad. La idea de que, porque existan cuerpos cis que no transicionan, eso significa que hay una jerarquía entre los cis y los trans, y los cuerpos que transicionan, o que haya cuerpos que tengan más entidad, más ontología, sean más reales, mientras otros sean más aparentes, o tengan alguna cis heteronormatividad o cisgénero, sí, remite a eso, exactamente. Y remite sobre todo a la idea de que hay cuerpos más mediados por artificio que otros, cuando en realidad eso es muy cuestionable. Mauro Cabral va a decir, bueno, en todo caso, esa distinción genera jerarquización y es lo que se cuestiona, ¿sí? Se cuestiona, es un cuestionamiento esa cis heteronormatividad. Vamos al texto de Gago, ¿sí? Hemos planteado un mínimo acercamiento como para pensar un poco que, por otro lado, aparecen estos estudios que habilitan a pensar otros aspectos, más allá de que hay mucho diálogo entre esas teorías o epistemologías queer y trans. El texto de Gago sí es interesante pensar o rescatar el concepto de cuerpo-territorio, partiendo, por un lado, de una mirada crítica respecto de cómo la colonización, ese proceso de colonización y de domestificación del cuerpo de la mujer y el proceso de colonización de los territorios son como dos dimensiones importantes a considerar a la hora de describir este capitalismo actual, y que como dentro de esa noción de cuerpo-territorio se ha visto desde el capitalismo y como en ese régimen biopolítico del capitalismo ampliado, se ha visto o se han generado ciertas condiciones que implican explotación, saqueo, usurpación y sobre todo imponer la lógica de la renta. Muy diferente o contraponer a la lógica, por ejemplo, de las comunidades indígenas latinoamericanas, donde la concepción de la tierra y del territorio tiene que ver con el uso y con el arte de habitar la tierra. Es decir, cómo estos feminismos, estas luchas interseccionales latinoamericanas imprimen otra lógica a esa mirada del extractivismo ampliado. Una lógica vinculada con una dinámica de diálogo horizontal, asambleario, la lógica del cuidado, y con ciertos elementos del feminismo, de los feminismos latinoamericanos, que imprimen la lógica de esas luchas que cuestionan ese extractivismo ampliado. Ampliado porque ya no hablamos solo del territorio, de territorios campesinos, sino también hablamos de territorios urbanos, de territorios suburbanos, también hablamos de la financiarización de la economía, también hablamos de la extracción de datos. Otra vez volvemos a la idea del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Y la lógica de los algoritmos.
de los algoritmos. Justamente esa dimensión del cuerpo-territorio, o diríamos, hay dos dimensiones de cuerpo-territorio, una vinculada con este diagnóstico respecto de del extractivismo como régimen biopolítico, de la domesticación y la colonización, y otra vinculada con esta dimensión de las luchas que imponen otra lógica, y el texto intenta recuperar justamente la historia de esas luchas y cómo los feminismos latinoamericanos han, me sale teñido, con rasgos específicos y particulares, esas luchas interseccionales. Se habla de interseccionalidad, de diferentes temporalidades, pero nos remite justamente a esta lógica particular que asumen esos feminismos latinoamericanos. Todos concibiendo o cuestionando la idea de, o una sola idea de mujer. Dentro de esos feminismos entran, digamos, diferentes identidades y también incorporan estas diferentes dimensiones que mencionamos: género, raza, etnia, clase. Semana que viene vamos a dedicar todo el teórico, así que les invitamos a todos, por favor, a hablar un poco del glosario, a hablar de alguna orientación para quienes tengan que dar final y también un balance de la materia, así que todo lo que quieran comentar, sugerir, traer una frase, hasta un dibujo, todo será bienvenido, o simplemente algún comentario que quieran hacer, siempre es vital para nosotros y para seguir pensando para el año que viene. ¿Sí? Bueno, que les vaya súper bien. Un abrazo grande para todos, mucha suerte con los exámenes.